nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Nuevo cambio anunciado en Dimas para indocumentados. Reconocimiento para nuestros héroes locales. Encontraron sin vida cantante colombiano y DJ en México. Manifestaciones continúan en Ecuador. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y seguramente una de las noticias más importantes fue el anuncio que fue dado el día de ayer por parte del ministro Arthur Dowers para lo que trata la nueva fase del programa conocido como Junto pa' Progreso, que hace algunas semanas fue anunciado por parte del departamento de Dimas. No solamente hay 3 cambios importantes frente a esta flexibilización, lo cual fue anunciado el día de ayer es que aquellas personas que se encuentran sin documentos van a poder ellos mismos servirse de cierta manera como firmantes para que puedan obtener este año y se registren en Dimas para poder obtener sus documentos, mientras que durante este año buscan un garante. El ministro de Justicia, el señor Arthur Dowers, en una evaluación de la gestión temporal de regularización de personas indocumentadas llamada Junto pa' Progreso, ha anunciado que a partir del 1 de octubre de este año, los extranjeros que se encuentren en situación irregular en Aruba y que hayan ingresado a nuestra isla antes del 1 de julio del 2025 de forma regular a través del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, podrán presentar su solicitud de permiso de trabajo aún sin tener todavía un empleador asignado. Junto pa' Progreso es una gestión temporal del Ministerio de Justicia ejecutado por Dimas y se enfoca en el uso óptimo del potencial de los extranjeros presentes en la isla con el fin de atender las necesidades del mercado laboral, permitiendo que las personas sin permiso de trabajo puedan regularizar su estatus e integrarse legalmente al mercado laboral. En el mes de agosto, el ministro anunció 3 trayectos dentro del manejo Junto pa' Progreso. Uno de ellos le brinda a las personas con estatus irregular que ya están trabajando la oportunidad de regularizar sus documentos y trabajar sin temor a ser deportados. Otro es a quienes conviven con una persona local o con estatus legal la oportunidad de formar parte del mercado laboral. Además, la posibilidad de que sus hijos mayores de 18 años que están estudiando puedan también trabajar mientras estudian. Y 3, le permite a personas con 5 años de residencia legal obtener un permiso flex por un máximo de 5 años. Sin embargo, con el anuncio de la fase 4 el día de ayer, todos los extranjeros que se encuentren en la isla, pero que debido a la expiración de su estancia turística tienen ahora estatus irregular y que en los últimos meses no tienen ni han conseguido un empleador, ahora podrán solicitar un permiso de trabajo válido por un año. El objetivo es que dentro de este periodo máximo de un año, la persona pueda encontrar un empleador para continuar con el proceso regular de permiso de trabajo. Este permiso de la fase 4 otorga al titular la posibilidad de trabajar en el sector servicios en cualquier empresa registrada ante el Departamento de Impuesto. Este permiso de estadía es único, de carácter provisional y transitorio. Su portador tiene un año para encontrar a un empleador que le permita continuar su proceso de regularización de forma definitiva. Esta fase 4 entra en vigor el 1 de octubre y finaliza el 31 de diciembre del 2025. Esta oportunidad para que personas indocumentadas se registren y regularicen su estadía es única y se enfatiza a la urgencia de aprovecharla antes de que finalice el año. Como todos sabemos, el Hospital Horacio Oduber tiene su academia. La intención es que las personas, los especialistas puedan también acá mismo en la isla recibir toda la información, pues recientemente ellos también firmaron un memorando de entendimiento para así poder a nivel local ayudar a aquellas personas que quieren especializarse, por ejemplo, en el departamento de cuidados intensivos. Als agronomen, dus elke dag leer je wat nieuws. Ja? Goede communicatie en samenwerking, interactieve lessen met bijvoorbeeld casuïstieken. De HOH Academy di Horacio Oduber Hospital, Tatra Ribe e Fundación di Continuous Learning
Nós está busca collaboration para o context de Aruba, para betaalbare e accessible opleiding voor IC e SEA-studenten. Nós trabalhamos collaboration de Universidade de Aruba e LUMC de Holanda. 10 estudiantes, 5 de ICU e 5 de spoedeisende hulp. E 2 estudiantes de spoedeisende hulp daar trabalham IMSA. E opleiding está de 5 luna largo e ja, nós está hoop e 2 estudiantes está finish e opleiding. De opleiding está HBO niveau opleiding. Nós estudianten está HBO V verpleegkundige e verpleegkundige de EPI. E 2 estudianten está trabalham na hospital or IMSAM e daarbij man para luna para teorie classes aqui não. E opleiding aqui não está possível sem colaboração para specialisten e docenten e praktijkbegeleiders de SCH e IC e nossos colegas de HOH Academy. Okay, dus anterior nós traí opleiding de IC com SCH junto com os partners na Holanda. Esse aí está trabalhando bom, mas nós assim de coisa por aí bom. Nós zorg para nós hebben bom partnership com a Universiteit van Aruba e com o LUMC voor Holanda. Então assim nós logra build up junto com o team opleiding que na contexto de nos isla, de nos hospital e eigenlijk também kuda integrar nos leina de educação. Lo que está extra bonus está que nós podemos les one-on-one com os estudiantes, então assim nós reparar com a tacinha mais ligeira e nada mais entusiasmada também de opleiding. A opleiding consiste de dos IC com SCH, nós temos 5 IC estudantes e 5 SCH estudantes, o qual de 12 não está de IMSAM. Nós estamos contentes que nós possamos samenwerking junto. Bijna die zijn nós temos 2 praktijkbegeleiders dan que também tá guiando na riba vloer. E deze mijn collega e a mim também coördinar eigenlijk volle opleiding junto com ons team. Durante el mes de septiembre es un mes muy importante para nuestra isla, pues se conmemora el Mes Mundial del Turismo. Y ante esto, la Oficina de Turismo de Aruba ya lleva 2 años con una excelente campaña en donde le da la posibilidad a nuestros turistas que visitan la isla de nominar cuáles son esos héroes en su estancia de vacaciones al momento de estar en la isla. Pues recientemente, cuando se llevó a cabo la conferencia del Día del Turismo, 3 de estos héroes que hacen parte de nuestro turismo fueron también galardonados. Mi nombre es Alvi Martina, yo trabajo en Redfish, yo soy mesero y lo que siente es la satisfacción de su pasión para el trabajo. Uno tiene pasión para el trabajo, pero un reconocimiento así lo alegra porque ya sabe que estás haciendo un buen trabajo. Lo primero, cuando usted tiene pasión para el trabajo, el turista lo siente y queda satisfecho. Eso es muy importante porque si tiene satisfecho y le gusta la isla, le gusta la persona, le gusta la comida, se regresa. Y para así que tenemos una destinación muy alta en Caribe. Award para mí, a mí no te gana award. Award de mí. Paso, esta dice a mí me hace trabajo ahí. Y me gusta el turismo. Paso, todo día voy a trabajar con diferentes gente, diferente cultura. A mí como private chef, me cocina todo día na casa diferente. So, me no sé qué comí te expect de casa. Paso, ja, todo turista está diferente. La mayoría de gente conoce la historia de mi hijo. So, mi hijo fallece 4 años pasados con cáncer. Y 3 años pasados, me está bezig para trabajar y me está un mensaje para el cielo. Y mi hijo está bezig para stop ya si puedo trabajar y vira un private chef. So, me está stop mi trabajo de viaje. Y me está comenzando para mí mesmo. Para mi compañía está bite of heaven. La interacción con un turista está muy importante. So, si me está cocinando malo, si me tiene un mal beis of algo, el cliente no quiere más. So, para mí es importante para hacer tour, el cliente está feliz
E MS papel di babo. Mas sai social media tá yen com mi nombre. Feliz Día de Turismo. Empezamos nuestra ronda internacional con una lamentable noticia que ocurrió en las últimas horas en México, pues el cantante colombiano conocido como Big King y su DJ fueron encontrados sin vida en México. Ellos se encontraban en este país al parecer haciendo un concierto, pues después de varios días de estar desaparecidos, se confirmó la noticia de su fallecimiento. Confirmaron la muerte de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como Big King, y el DJ Regio Clown, nombre artístico de Jorge Luis Herrera Lemos. El cantante y DJ llegaron a México para tener proyección internacional. En una de sus presentaciones se mostraron entusiasmados por lo que les deparaba artísticamente. ¿Es tu primer concierto en México? Sí, agradecido, de verdad que sí, vamos a romper de hoy, ya desprenden cosas gigantes en el nombre de Dios. Byron y Herrera Lemos participaron en el evento Sin Censura Independence Day en el Club Electrolab de Insurgente Sur. En su último video, el DJ Regio Clown reflexionó sobre su vida y carrera. No siempre la vida es justa, ¿no? Y también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones. Horas después, Byron, de 31 años, y Jorge Luis, de 35, perdieron contacto con sus familiares. Lo último que saben es que el 16 de septiembre fueron a un gimnasio de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo. El representante Juan Camilo Gallego dijo que los colombianos le comentaron que almorzarían con unos conocidos de Regio Clown, sin especificar quiénes eran, y quedaron en reencontrarse por la noche en el hotel para una reunión de trabajo. Nunca llegaron. El 21 de septiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la presidenta de México y al cuerpo diplomático de Colombia en nuestro país hacer todo lo posible para encontrar con vida a sus connacionales. He hablado con el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez de México, pidiéndole que haya un esclarecimiento de los hechos y la máxima cooperación para encontrar a estos dos artistas que se encuentran desaparecidos. Petro señaló que Big King y el DJ Regio Clown desaparecieron después de un concierto en Sonora y relacionó el hecho a las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente. La Fiscalía de Sonora desmintió tales aseveraciones. Revisamos aquí en el estado la posibilidad que hayan asistido a algún evento donde hayan participado en carácter de artistas, lo cual por supuesto tampoco se soporta ni existe ninguna información que dé sustento a esa posibilidad. La Fiscalía Capitalina y la Comisión de Búsqueda de Personas señalaron que la investigación, recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones les permitió establecer que su último paradero fue en el Estado de México, por lo que inició colaboración con la Fiscalía Mexiquense para su localización. Gracias a esta coordinación se realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Fue este lunes cuando familiares de Byron Sánchez Salazar reconocieron su cuerpo durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla. Luego de la confirmación, el presidente Petro publicó: "Asesinaron a nuestra juventud en México", y señaló que más jóvenes son asesinados por una política antidrogas, que no es política antinarcotraficante. Y ahora nos vamos a las manifestaciones en Imbabura, en Ecuador, que se salieron literalmente de control. Lo que en principio se había dicho que era una protesta pacífica, resultó con palos, vidrios, botellas y piedras en contra de las autoridades. Policías y militares retroceden. La violencia se desató la tarde de este lunes en Imbabura, donde los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados escalaron con más intensidad. El cuartel de la policía de Otavalo, al norte de la ciudad, fue saqueado y quemado por cerca de 1000 comuneros que mantienen cercado el sector. Al menos 3 patrulleros y varios vehículos particulares estacionados al interior también fueron incendiados. El edificio atacado se encuentra junto a una estación de combustible, lo que incrementó el riesgo.
A pocas cuadras, en una zona residencial, indígenas encapuchados lanzaron proyectiles con armas artesanales contra efectivos de la fuerza pública. En Caluquí, al sur de Otavalo, también hubo tensión. Manifestantes destruyeron una cámara del EQ 911 y se enfrentaron a militares que respondieron con gases lacrimógenos. En el sector González Suárez, otro grupo de personas atacó con piedras y lanzas a camiones de carga que transitaban por la Panamericana. En medio de estos incidentes, 2 policías que viajaban desde Ibarra a Otavalo para reforzar la seguridad de la caravana de la vicepresidenta fueron retenidos en la vía antigua a Otavalo. Hasta el cierre de este reporte, su liberación no había sido confirmada. Extraoficialmente se conoce que 5 manifestantes fueron detenidos durante el primer día del paro en Imbabura y que existe un número no precisado de heridos. Y vamos ahora a Colombia porque sabemos que se están viviendo momentos de tensión en distintas zonas rurales, por ejemplo en el Meta, en donde allí muchos pobladores al parecer están asustados por lo que está haciendo la delincuencia y los grupos al margen ilegal. Ellos están intentando sacar a los soldados, es decir, la presencia de los soldados que se encuentran en la zona. Aunque son 2 escenarios distintos, tienen el mismo objetivo: expulsar al ejército del territorio. En la Macarena, en el Meta, la Guardia Campesina le impidió a la Fiscalía capturar a un cabecilla de las disidencias. Que en contra suyo está la orden de captura número 13. Minutos después, dejó de ser una orden de captura regular. ¡Cójalo, hombre! El cabecilla comenzó a mostrar resistencia y es entonces cuando los campesinos encararon a las tropas del ejército para evitar la detención. Somos de la Fiscalía y vinimos muy recientemente a informar una orden de captura. Lo que vino después fue un verdadero campo de batalla. Algunos desenfundaron sus machetes y otros agarraron al cabecilla que ya estaba esposado y comenzaron a jalonarlo para arrebatárselo a la fuerza pública. Los militares tiraban de las piernas del capturado y las comunidades jalaban de los brazos y la ropa. Después de un largo y tedioso tire y afloje, el cabecilla escapó con las comunidades. Se trataba de nada más y nada menos que de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, un criminal que lleva más de 12 años en las disidencias y que tiene orden de captura por ser reclutador de niños, extorsionar a comerciantes y cometer homicidios selectivos en al menos 10 veredas del Meta. Por otro lado, en La Plata, Huila, no hubo confrontación, pero sí humillación a 2 pelotones del ejército. 64 militares fueron acorralados por al menos 500 personas. Según el ejército, la comunidad fue instrumentalizada por las disidencias de Iván Mordisco. Se les nota a ellos el cansancio, la frustración de que los estén constriñendo. Ya hay un escalamiento o una presión superior sobre los soldados y esto es posiblemente presencia de estos criminales en medio de la comunidad. En este caso, por evitar una confrontación en medio de esa zonada, los militares se vieron obligados a seguir órdenes de las comunidades, quienes a pie y otros en camionetas los trasladaron hasta el casco urbano, donde los tuvieron secuestrados por más de 30 horas. Entre tanto, en Colombia, lo que en principio era una supuesta celebración del Día del Amor y la Amistad en un colegio, terminó en una tragedia, ya que por equivocación un joven empezó a lanzar soda cáustica, quemando así a varios de los estudiantes. Lo que se tornaba como la celebración de amor y amistad en la institución educativa Livio Reginaldo Fiscioni se convirtió en una gran emergencia. En medio del festejo, un estudiante habría rociado con soda cáustica a 16 de sus compañeros, causándoles serias afectaciones. Y un niño mucho menor, de un grado también menor, tomó la botella de manera descuidada y quiso jugarle una broma a sus compañeros de curso, mojándolos, no sabiendo. Yo miro su inocencia, no sabiendo lo que contenía la botella.
El reporte médico indicó que los estudiantes tuvieron quemaduras de segundo grado. Hubo una niña con pérdida parcial del cabello y otros con afectaciones en la cara y otras partes del cuerpo. En estos momentos ella le duele, le arde, le duele el ojo, muy poco lo da para abrir y aparte pues hasta para comer, no sé si las quemaduras que tuvo pues afectaron la parte toda derecha de la niña del lado interno. La Secretaría de Educación solicitó un informe e inició las investigaciones respectivas del caso. Solicitándole un informe de manera formal, el cual debe ser dirigido a la Secretaría de Educación lo más pronto posible para de ahí tomar determinaciones en comité directivo. Esto es un suceso que lamentamos, pero que gracias a Dios no hubo pérdidas por lamentar. La soda cáustica o hidróxido sódico es un químico usado para destapar cañerías, fabricar detergentes o refinar aluminios. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Nos Aruba, dushi, tera, man, unen y van ayuda. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y danza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport está dando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom di ko may suota kay baby kidin? Sim, me suota ko na kidin. Anto kiko. No, ako. Nós sabemos para nós está para para dentro, então manem na bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, a mim me 6 horas só, que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai, por con esse? Ai, sim, me por con ele. Como mês me tá por con ele tenho de Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado muchos expertos, el cambio climático podría estar afectando directamente a nuestra salud. Todavía hay personas que consideran que estos cambios en el clima no nos afectan. Sin embargo, estos estudios indican que sí podrían influir directamente en la salud de las personas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Desde la disminución de la calidad del aire hasta el calor extremo, las inundaciones y los incendios forestales, un clima cambiante pone nuestra salud en mayor riesgo. Este aumento del calor y la mala calidad del aire pueden afectar prácticamente todos los órganos del cuerpo. La doctora Sonia Angel, de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, afirma que puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incrementar las probabilidades y agravar el desarrollo de enfermedades pulmonares y provocar trastornos metabólicos que afectan negativamente a quienes padecen enfermedades como la diabetes. También puede aumentar las tasas de defectos congénitos y de malos resultados en los partos. Todas estas son cosas que actualmente se están estudiando en profundidad para tratar de entender cómo podemos ayudar a protegernos. Si bien Ángel dice que todos corremos algún grado de riesgo, algunos son más vulnerables a los efectos del cambio climático, como las personas de bajos ingresos, las personas de ciertos grupos raciales y étnicos, grupos de inmigrantes, pueblos indígenas, los niños, las personas embarazadas, los adultos mayores y aquellos con discapacidades. Necesitamos entender nuestro riesgo individual para poder tomar medidas para protegerlo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta increíble pirámide humana de un festejo que se desarrolló de más de 15 metros de altura y que allí recibió el reconocimiento de Guinness Records. Ten, ciudad ubicada en el estado indio, allí fue el escenario de un suceso histórico. Un grupo local construyó la pirámide humana más alta registrada hasta el momento, con 10 niveles. Allí el equipo responsable, conformado por los miembros, logró elevar la estructura hasta los 15 metros, altura semejante a un edificio de 3 plantas. Fue la primera vez que una pirámide humana alcanzó el 10º nivel, superando el récord de 9 niveles que durante años compartieron equipos de India y España. El gesto tuvo lugar en la celebración de Daihandi, festividad hindú que conmemora el nacimiento de Krishna. En esa tradición, las comunidades se reúnen para formar pirámides humanas y alcanzar una vasija de barro suspendida a gran altura, normalmente con yogur, manteca u otros alimentos lácteos. La festividad, profundamente en la cultura, es un reflejo del trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia y representa un emblema en la identidad local. La formación de la pirámide exigió una coordinación precisa y medidas de seguridad excepcionales. Los participantes también organizaron círculos compactos enlazando sus brazos para crear una base robusta sobre los cuales ascendieron formatos de los distintos niveles. Los 4 últimos escalones de la estructura fueron sustentados por una sola persona en cada uno, lo que multiplicó el riesgo y el grado de dificultad. Solo el integrante situado en la cima en el 10º nivel utilizó casco y estuvo asegurado por una línea de seguridad conectada a una grúa. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que a través de redes nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.